quando scivola e ritorna su e poi sprofonda ancora. Tu non puoi parlargli mai d'amore che lui non ti sta a ascoltare. Echado de su trabajo. Echado de su trabajo de investigador en un equipo en Estados Unidos. Él es israelí, fue a hacer una estancia de investigación de cristalografía, que es su especialidad, a Estados Unidos, como se hace muchas veces, y tuvieron la desfachatez, voy a decirlo suave, de echarle del equipo de trabajo. No solamente le echaron, sino que antes lo humillaron profesionalmente. Yo, por razones personales, conozco bien el mundo de los investigadores, muchos son amigos míos, y esta gente, aparte de que cobren más o menos, lo que les importa en su vida es el prestigio. Créanme, o sea, para un investigador el prestigio personal es algo vital, es parte de su alimento. Créanme, esto es cierto. Pues lo humillaron públicamente hasta el nivel de regalarle un manual básico de cristalografía para que empezase a aprender lo que son los cristales. O sea, chaval, no tienes ni idea, empieza a estudiar otra vez, vete a tu casa, humillación pública. Un premio Nobel, 2 veces premio Nobel, dijo de él públicamente que era un cuasi científico. Entiéndanlo ustedes como un insulto directo. La herejía que había cometido este señor, esto es cierto, ha salido en toda la prensa, está documentado. La herejía que había cometido este señor para el mundo de la ciencia es que en ese momento los libros de texto, los que yo estudié, decían que se podían encontrar simetrías de orden 1, de orden 2, de orden 3, de orden 4 y de orden 6, pero que no se podían encontrar simetrías de orden 5, que eso era imposible, era científicamente imposible. Y a este buen señor le estaban saliendo en laboratorio simetrías de orden 5. Y el problema no es que le saliesen, es que se atrevió a decirlo. Se atrevió a decir, oiga, que me salen simetrías de orden 5. Y en lugar de comprobar, de demostrar, mira, te has equivocado, lo has hecho mal, repítelo. No, directamente lo echaron. ¿De acuerdo? Lo digo porque estos días yo he tenido el placer de estar en la feria, en la mayor parte de las conferencias, y se habla mucho de la ciencia, de lo que es científico. Nosotros somos científicos, lo hacemos científicamente. Yo le tengo un gran respeto a la ciencia, Piensen que los técnicos, los ingenieros somos técnicos, nos servimos de la ciencia, es que nos servimos realmente. Pero la ciencia va cambiando con el tiempo. A ver si esto se entiende. Es decir, las verdades científicas que eran verdades científicas hace 50 años, hoy algunas ya no lo son. Y las verdades científicas que son verdades ahora, yo les aseguro a ustedes que dentro de 50 años tampoco lo serán. ¿Lo vemos así? ¿Puedes pasar, por favor? Este señor, que tiene ese apellido que yo soy incapaz de pronunciar, aconseja ahora a los investigadores jóvenes: si encuentras algo radicalmente nuevo, defiéndelo. Te lloverán las críticas y serán más duras cuanto más heterodoxo sea tu hallazgo. Porque piensan que este señor no trataba de demostrar que existía una simetría de orden 5, a él ni se le había pasado por la cabeza. Su problema es que en el laboratorio le estaban saliendo. Dijesen lo que dijesen los libros, en el laboratorio se las estaba encontrando. ¿Puedes pasar, Carles, por favor? Lo revisó una y otra vez, se lo contó a sus colegas de laboratorio. Ellos le dijeron que eso era imposible, que él debería saberlo. Desde el siglo XIX la cristalografía goza de una preciosa demostración de que hay únicamente 230 formas distintas de empaquetar no sé qué. Repitió los experimentos, comprobó una y otra vez los resultados y trató de publicarlos sin éxito. Se negaron a publicarlo y además lo echaron del equipo de alta investigación. Todo esto es verdad. ¿Seguimos? Y vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de cristalizaciones. Ese es un ejemplo. Esta fue la primera cristalización que hice yo. Es decir, cuando entré en contacto con este tema, lo que les ha dicho Carles es correcto. Yo había visto folletos. Bueno, primero me informé, me documenté, en internet había información, y luego me fui a hacer un curso de cristalizaciones. Claro, primero tienes que aprender. Y esa fue la primera que yo hice. Y estarán conmigo en que es impresionante. No sé cómo lo ven.
O sea, a mí me salió aquello y yo dije, bueno, esto yo lo tengo que hacer. ¿Quieres pasar, por favor? Y esa fue la segunda cristalización. Miren, la cristalización es un fenómeno muy sencillo. Muy sencillo. Es una propiedad de los cristales. A ver, todos conocemos que los cristales tienen propiedades muy curiosas. Pues la propiedad piezoeléctrica del cuarzo, por ejemplo. Un cuarzo produce energía eléctrica si se somete a presión. Hay cristales que sirven como bases de datos. O sea, los cristales son un mundo que ofrece muchas posibilidades técnicas, porque tienen propiedades ciertamente curiosas. Y esta es una propiedad más de ciertos cristales. Consiste en que se coloca en plaquitas de estas, plaquitas de Petri, material normal de laboratorio, barato, al alcance de cualquiera, esto es algo muy sencillo, se coloca una disolución de la sal, ahí a la izquierda es una disolución de cloruro de cobre 2, y a la derecha es una disolución de la misma sal a la misma dosis, pero se había puesto en contacto con una planta antes de cristalizar. A ver si se ve, que es muy fácil. La de la izquierda es la sal que al evaporar el agua cristaliza, precipita, forma cristalitos de una forma desorganizada, como es lógico, es una materia mineral. Y a la derecha es la misma sal, a la misma concentración, en el mismo lote de cristalización, hecho el mismo día, por la misma persona, todo homogéneo, pero había tenido contacto previo con unas plantas. ¿Se ve? Esto es. ¿Pasamos? Y esa ya es una cristalización completa. La del centro es equivalente, en ese caso es cloruro de cobre 2, yo también trabajo con otras sales, pero esa es cloruro de cobre 2, se evapora el agua, que es lo que hace disolvente, se va quedando el sólido y al final precipita, cristaliza y se quedan allí unos cuantos. Eso que ven allí son cristalitos, cristalitos individuales que claro se juntan y se forma allí una pelotita de cristal, y es lo que ven. A la izquierda es exactamente lo mismo, pero se había puesto en contacto con un aceite virgen. ¿De acuerdo? ¿Ven la diferencia de imágenes entre la del centro y la de la izquierda? Se ve clarísimo. Y la de la derecha es lo mismo, la misma sal, a la misma concentración, mismo lote de cristalización, referencias ciegas, bueno, los tecnicismos bien hechos, y se había puesto en contacto con un aceite de mezcla. ¿Saben ustedes lo que es el aceite de mezcla? El aceite de mezcla es un 85% de aceite refinado y un 15%, por decir algo, de aceite virgen. Es un aceite de mucha peor calidad. Lo que nos venden como aceite de mezcla es básicamente aceite refinado. Hay una gran pérdida de calidad entre el aceite virgen y el aceite refinado. Pero fíjense ustedes que los cristales, al formarse dentro de estas plaquitas, ¿cómo reflejan la diferencia entre los dos aceites? Me olvido ya de la del centro. ¿Cómo reflejan la diferencia de calidad entre los dos aceites? Yo creo que es clarísimo, ¿no? Una imagen está muy ordenada, tiene líneas de simetría, está muy bien organizada, y la otra pues es una especie de barullo de cristales de aquellas maneras. ¿Se ve claro? Es que esto es muy sencillo, de verdad. No vamos a ver nada raro, vamos a ver algo muy sencillo. ¿Pasamos a la siguiente? Ahí se ve un poco peor, pero es que quiero ponerla porque eso es alfalfa. Son dos muestras de alfalfa, cogidas por mí el mismo día, en el mismo terreno, en dos campos que están uno al lado de otro de una acequia, en el mismo estado fenológico que decimos nosotros, o sea, las plantas estaban en el mismo estado. La diferencia es, si ven la placa de la izquierda, es que no se ve mucho, tienen que hacer un poco de esfuerzo de vista. Es un problema de fotografía, la calidad de esta fotografía no es buena, simplemente es eso. Pero si se fijan en la de la izquierda, verán que hay un principio de organización muy claro. Hacia arriba a la izquierda hay una forma estrellada que está completamente ausente en la otra placa. ¿Lo ven? Fíjense, por favor. En la de la izquierda hay un principio de organización
bastante claro. Si lo miran con calma verán que es bastante claro. A la derecha es como el ejército de Pancho Villa, o sea, ahí no hay organización de ningún tipo. ¿Saben cuál es la diferencia? Esta era una alfalfa ecológica, esa era una alfalfa convencional. ¿Se dan cuenta cómo los cristales se enteran de lo que hay en su medio en el momento en el que cristalizan? ¿Se ve? Pasa. Ese es el campo de la alfalfa ecológica del que había tomado la muestra. Pasa. Venga, a ver. Dos tomates. Dos tomates tipo pera. El mismo tipo de tomate. Vamos a ver aquí, precisión técnica. El mismo tipo de tomate. Cogido, uno de ellos lo cogí yo de la planta directamente para tomar la muestra. Y el otro, al pasar por una gran superficie, por el campo, cogí un tomate pera para que me sirviese de comparación, ¿de acuerdo? Cristalización hecha el mismo día, la misma concentración, de la misma sal, mismo lote de cristalización, mismo operador, trabajando con referencias ciegas, sin trampa ni cartón. ¿Me quieren adivinar, por favor, cuál de esas dos placas es el tomate bueno y cuál de esas dos placas es el tomate malo? El de la derecha es el bueno. Clarísimo. Clarísimo, pero clarísimo. Es que esta es una charla, se lo comentaba antes a Carles, tú tranquilo, es una charla muy sencilla. Vamos a ver una fotografía, vamos a relajarnos un poco y vamos a ver cosas que son muy evidentes, ¿de acuerdo? Clarísimo. Pasa la fotografía, por favor. Miren, ese es el campo del que yo cogí el tomate. Ese es un campo de cultivo no solo ecológico, sino además, no sé si lo habrán oído hablar. ¿Han oído hablar ustedes o alguien ha oído hablar de la agricultura biodinámica? ¿De la calificación de Metter? Ese es un tomate de Metter, ¿de acuerdo? O sea, no solamente era ecológico, era un tomate especialmente bueno, que yo me fui al campo dentro de mi trabajo, yo soy ingeniero agrónomo, trabajo en la administración, tengo que conocer estas cosas, forma parte de mi trabajo, saber qué es lo que está pasando, entonces cogí la muestra de ese campo. Fíjense con qué cuidado está hecho ese campo. A ver, es un detalle muy bonito si les gustan un poquito las cosas del campo. ¿Se dan cuenta? Eso es una hilera de tomateras, se ve hacia arriba, ¿no? ¿Ven ustedes lo que hay al comienzo? Porque eso no es una tomatera. Es una albahaca. Es una albahaca. Una de las peculiaridades que tiene el cultivo biodinámico, y no estoy haciendo ninguna propaganda de ningún tipo de cultivo, yo no vendo nada, pero una de las peculiaridades que tiene es la exquisitez con que les obligan a trabajar para cumplir unos protocolos para luego recibir la certificación, ¿de acuerdo? Ese tomate luego se vende extraordinariamente bien de precio. En España no se vende ni un tomate ni medio, sino que sube todo de Pirineos para arriba. Es ahí donde está su mercado, ¿de acuerdo? Pero claro, para hacer eso les tienen que certificar de Metter y para eso pasan inspecciones y se aseguran de que esté perfectamente hecho. Entonces, yo que lo conozco porque es mi trabajo, sabía lo que estaba pasando, sabía cómo lo estaban haciendo y cuando cogí ese tomate sabía muy bien lo que estaba cogiendo, ¿de acuerdo? Pero fíjense, les he dicho referencias ciegas. Luego van a ver hasta qué punto es importante. La persona que hizo el trabajo de las placas, que es ingeniera química, o sea, no es ningún cantamañanas, es ingeniera química, no sabía lo que tenía delante. Yo le presenté las muestras con referencias ciegas para que ella no pudiese interpretar, o sea, para que cuando estaba haciendo la operación no supiese cuál era uno o cuál era otro. Y de hecho yo no lo supe, el resultado, hasta que no destapamos el resultado y vimos que correspondía a cada placa. ¿Está claro? O sea, hay que trabajar muy honestamente, porque si no es muy fácil hacer trampas aquí. Luego se lo comento. Muy sencillo. ¿Pasamos? Bueno, venga. Esta es muy fácil. A ver, uno es el mismo cultivo, cogido el mismo día, el mismo todo. Uno es ecológico y el otro no. ¿Alguien es capaz de adivinar cuál es el que no es ecológico? Ya son ustedes expertos en cristalización. Ojo, ya saben ustedes más que la inmensa mayoría de la gente de este tema. Porque este es el fundamento. Luego podemos entrar en detalles más o menos lo que queramos o lo que quieran.
Pero este es el fundamento. Es decir, ustedes ya identifican a simple vista la calidad de un tomate, de una alfalfa, de un lo que sea, por el resultado de cómo se han formado unos cristales en contacto con eso. Esas son las cristalizaciones. ¿De acuerdo? Pasa más. Aquí hay alguno que... Vamos a ver, esta mañana estaban hablando de transgénicos. No sé si han asistido a la conferencia de la mañana y se ha comentado. Es un tema muy polémico, es un tema muy complicado. Yo lo digo desde mi punto de vista, es muy complicado. Hay unas presiones económicas, y sé de lo que estoy hablando, tremendas sobre ese asunto. Y donde hay presiones económicas muy altas, todo se llena de niebla, voy a decirlo así. Es muy difícil. A no ser que hagamos una cristalización. Para esto no hace falta estar 10 años haciendo con 40 ratas o con 400 o con... ¿no? Esto es un proceso sencillísimo. Hay que hacerlo bien. No hay que hacer trampas, pero es muy sencillo. Son 2 maíces, 2 muestras que me facilitó Josep, que vine yo a Balaguer por ellas, las llevé a Zaragoza, las etiqueté con referencias ciegas para que la persona que iba a trabajar con las placas no tuviese preferencias de ningún tipo, no porque quisiera hacer trampas, nadie quiere hacer trampas, pero a veces inconscientemente pues uno hace las cosas mejor en un sitio que en otro y eso influye en los resultados. Estamos de acuerdo que es así, ¿no? Referencias ciegas, y yo solo conocí el resultado cuando levantamos los papeles y vimos a qué correspondía. Bueno, yo les pongo 2 placas por una cuestión operativa. Siempre se hacen muchas placas de cada tratamiento, ¿de acuerdo? O sea, aunque están viendo una y una, es simplemente efectos de presentación. A ver quién me adivina. Bueno, es que lo ponía ahí, lo siento. El de la izquierda es el convencional y el de la derecha es el transgénico. ¿Cuál de esas 2 imágenes tiene más fuerza? Son ustedes unos expertos en cristalizaciones. ¿Y cuál de esas 2 imágenes tiene menos fuerza? ¿Cuál está marcando un deterioro, una pérdida de algo? La de la derecha. ¿De acuerdo? ¿Son iguales? Vamos a ver. Yo espero que no nos creamos, que no se crean ustedes, que esto también se ha comentado esta mañana y además es que tenían razón. Por Dios, no se crean ustedes que lo que nosotros estamos comiendo en este momento vienen de cultivos de ese tipo. Mírenlo bien, por favor. Eso ya casi no existe. Cuesta mucho encontrar algo así. Los cultivos que nosotros estamos comiendo, la lechuga que estamos comiendo, la col, vienen de otros campos que no tienen absolutamente nada que ver con eso. Es otro tipo de agricultura completamente diferente. Lo que yo sí les digo, y se lo digo ahora sí como profesional, es que las plantas cultivadas así tienen un contenido en minerales mucho más alto, tienen un contenido en vitaminas mucho más alto, tienen un contenido en antioxidantes mucho más alto, tienen un contenido en resveratrol si es la uva, en licopeno si es un tomate, en flavonoides si es un limón, mucho más alto que lo que nosotros estamos comiendo, de hecho, hoy. Esto es verdad. Esto es verdad. ¿Quieres pasar? Miren, esto es lo más parecido a eso en un cultivo realmente actual. Ese es un campo actual. Y es el ribazo de un campo. Es una deformación profesional, pero cuando yo voy por el campo, miro el cultivo, pero miro el ribazo. Les aconsejo a ustedes que lo hagan, porque se aprende mucho. Los ribazos son las separaciones entre campos, ¿de acuerdo? Tenemos un campo, de pronto hay una línea de separación, hay un camino, hay una diferencia de altura, hay una acequia en ese caso y lo que sea, y empieza otro campo al otro lado. Y ese ribazo, para quienes nos gusta este tema, y a mí me gusta mucho la agronomía, es una cosa que es mi profesión, me encanta, nos dice lo que está pasando en los campos. ¿Se dan cuenta el hartón de flores que hay ahí? De plantas distintas, diferentes. Verán ustedes ribazos que no se ve ribazo. Les pasan herbicida, los dejan pelados, en todo caso ves algún cardo, si es que lo ves. Eso es la luna. Fíjense ustedes qué calidad. Seguimos teniendo cultivos que se hacen así ahora.
Son minoritarios, son difíciles de encontrar, cobran más dinero por esos productos, pero a ver los haylos. ¿Pasamos? Bueno, en mi profesión ha habido un señor que ha sido famoso hasta darle el Premio Nobel de la Paz de 1970, ese reconocimiento máximo, un ingeniero agrónomo. Este señor, Norman Borlaug, fue el padre, les voy a preguntar si les suena o no, fue el padre de la Revolución Verde. ¿Les suena a ustedes Revolución Verde? ¿Lo han oído? ¿Sí? Unos sí, otros no. Miren, la Revolución Verde consistió en pasar de producir 3.000 kilos por hectárea a 12.000 kilos por hectárea. De pasar de producir 500 kilos por hectárea a pasar a producir 1.500 kilos por hectárea. ¿Se entiende? Eso fue la Revolución Verde. Este señor fue un verdadero genio. Genio. Listo. Bueno, tenía 2 doctorados, el gacho este era un figura, tenía 2 doctorados, uno en genética y otro en fitopatología, y enfrentó un problema. Y es que en los años 40 del siglo pasado, 40-50 fue cuando lo hizo, en los años 40 del siglo pasado, tenían un problema gravísimo cuando a los colegas de mi profesión se les ocurrió empezar a dar de comer más comida a las plantas. Lo digo así para que me entiendan. Vamos a echarles más alimento a las plantas, vamos a echarles más riego, vamos a empezar a abonar para tener más producciones. Y el problema que tenían con los puñeteros trigos es que los trigos de entonces eran unas plantas de caña muy alta, no sé si han visto ustedes, de caña muy alta, y qué pasa, que se doblaban, lo que se llaman encamado, la planta no resistía, cuando le empezabas a echar más alimento, aquello se ponía finico y se doblaba. ¿Qué pasa? Que no se podía cultivar, era completamente imposible, era un obstáculo fantástico. Y este genio tuvo la idea tonta, porque es tonta, de empezar a seleccionar trigos que fuesen más pequeñicos. Fíjense qué idea más simple. Puesto que el trigo muy largo se me está doblando, se me está encamando, me está dando problemas, voy a buscar por selección aquellas plantas que son más pequeñicas. Y entonces, a base de ir cogiendo plantas más pequeñicas por sucesivas generaciones, voy a ir bajando la talla. Esto fue lo que hizo. Eso fueron los trigos enanos. Y los trigos enanos del CIMIC fueron el comienzo de este cambio de una agricultura de producir 3.000 kilos por hectárea a producir 12.000 kilos por hectárea. ¿Seguimos? Yo procedo, entre mi currículum de muchos años, pues está el haber sido agente de extensión agraria, no sé si les suena ese concepto, y era muy bonito, es que participamos en ello, o sea, yo era un divulgador, hacíamos una cosa que se llamaba pomposamente transferencia de tecnología, qué cosa más bonita. Lo que hacíamos era intentar llevar a la gente que aplicasen esas nuevas técnicas que se estaban desarrollando. No sirve de nada que las técnicas nuevas se queden en los centros de investigación, tienen que llegar a la gente, ¿de acuerdo? ¿Pasas? Ahí tienen ustedes un típico trabajo de investigación, de extensión agraria, en ese caso es en África. Lo he puesto porque, como nos han hablado estos días tantos de África, que parece que la mitad de los conferenciantes que han venido aquí se han tirado media vida en África, bueno, pues ese es de África. Pero es el mismo trabajo de extensión agraria que hacíamos aquí, y que hacían en Balaguer, y que hacen el mismo trabajo que estábamos haciendo aquí los extensionistas. Era que el agricultor dejase de hacer lo que estaba haciendo y empezase a hacer cosas completamente diferentes. ¿Pasamos? Reconocen lo que es, ¿no? Un tratamiento aéreo, eso es un veneno que se está aplicando sobre el campo para matar lo que sea. El pulgón, la oruga, el oidio, la mala hierba, vamos a echar veneno, vamos a echar veneno. Entonces, echando veneno, vamos a defender las plantas, y esa planta que ahora la estamos... ¿Recuerdan lo de los trigos? Que les estamos echando abono. Primero hacemos un trigo más corto para que aguante, para que no se me doble, para que no se me encame. Pero es que luego, además, ese trigo que lo estoy abonando mucho se hace más débil. Empieza a tener menos resistencia. Resulta que le empiezan a importunar más las malas hierbas, porque claro, antes el trigo era más alto y se defendía mejor de la mala hierba porque las tapaba. Como era alto, pues él iba por arriba y ya está. Pero ¿qué pasa cuando el trigo se hace corto? Sentido común, que las hierbas que están alrededor de pronto empiezan a luchar mejor contra el trigo ya no las tapa, ya pueden vivir más. Problemas de malas hierbas, problemas de hongos. ¿Qué pasa? Que esos trigos alimentados con mucho nitrógeno son más sensibles a los hongos. Entonces, primero producimos... Sigo con el ejemplo del trigo, se puede aplicar a todo. Primero somos listos y hacemos un trigo más corto.
le empezamos a echar abono, se nos hace más débil. Como se nos hace más débil, veneno. ¿De acuerdo? ¿Les suena? Esto es así. Sí. Les aseguro que no les estoy contando ninguna milonga, o sea, pero ninguna. Esto es así. ¿Les suena la imagen? ¿Alguno de ustedes alguna vez va por el campo, ha ido por el campo y ha visto eso? ¿O cosas parecidas a esa? Porque eso no es Photoshop. Les juro que eso no es Photoshop. Eso es fotografía. Esos son botes de veneno, ya se les ha cogido todo el veneno, le han echado en la sulfatadora, aquí lo solemos llamar sulfatadora. Además, la técnica de echar consiste en que el agricultor siempre echa una chorradica de más para que aquello mate de verdad. ¿De acuerdo? ¿Le suena también? Le sonará. Cualquiera que haya visto campo esto le suena. Voy a echar lo que me dicen y una chorradica de más. Bueno, pues con lo que me dicen y una chorradica de más, se vacían los botes y los botes, pues al final, eso es lo que tenemos en el campo. ¿Pasamos? Si alguien cree que estoy diciendo alguna mentira, de verdad me corten y yo estoy encantado en... No tengo ningún problema en que me interrumpan, ¿eh? No soy un viejo agente de extensión y... Bueno, la conoce la cocinela, la mariquita. Miren, en estas zonas donde se empieza a hacer tratamiento sobre tratamiento, y piensen ustedes que no es el caso del trigo, pero sí el de los frutales. Vamos a ver, estamos en Lleida. Están ustedes rodeados de fruta dulce, están ustedes rodeados de melocotón, ¿de acuerdo? Y de pera, y de manzana. Bueno, no quiero exagerar. Igual le hacen un tratamiento cada 10 días. Sí. ¿Se dan cuenta de lo que significa eso? Cada 10 días echando un veneno, o para una cosa, no siempre el mismo, para una cosa o para otra, pero cada 10 días, 15 días, a veces menos, veneno, 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 veneno. Donde ocurre eso no encontrarán ustedes una mariquita a no ser que la lleven en su bolsillo. Porque las mariquitas se las piran, desaparecen. El problema es que la mariquita es verdad. Como no verán caracoles. En una zona donde hay mucho tratamiento, búsquenme ustedes por favor un caracol. Lo tienen que llevar. ¿Cuál es el problema? Que esa bendita mariquita es una comepulgones. Sobre todo la larva. Bueno, el adulto también se desayuna, merienda y cena no sé qué. Bueno, y puestas de insectos, de larvas, de tal. Es un insecto útil. Es el equilibrio de la naturaleza, que no deja que haya ninguna especie que se pase demasiado porque hay otra que la controla. Pero si la especie que controla nosotros nos la quitamos del medio, ¿qué va a pasar? Pues que lo que era al principio un tratamiento cada mes, luego ya son cada 20 días, luego ya son cada 15, luego me salto los plazos de seguridad y luego me lo salto todo. ¿Es verdad? Es verdad. Pasamos. Y esa es un poco más desconocida, pero yo se lo quiero presentar a ustedes porque es más útil todavía que la mariquita. Lo que pasa es que la mariquita es muy bonita porque es la mariquita de los 7 puntos, es preciosa. Esa es la crisopa. Yo la llamo Su Majestad la crisopa. Y es uno de los asesinos de la naturaleza. Elimina plagas con una eficacia tremenda. Pero allá donde se va tratamiento sobre tratamiento sobre tratamientos de esas, ni una. ¿Seguimos? Bueno, a ver, ¿cómo se lo explicaría yo a ustedes? Primero, una digresión. Esa es una viña muy especial. Se lo digo porque la conozco bien. Conozco muy bien el terreno en el que me muevo y la conozco muy bien. Esa es una viña que estará, por decir algo, igual a 60 o a 70 kilómetros de ninguna otra viña. O sea, no son estas típicas zonas vinícolas que tienen 20.000 hectáreas de viña, la mancha de no sé qué, la denominación de origen de no sé cuántos, 15.000 hectáreas de viña todas juntas. No, esa es una viña que está aislada en pleno monte, en la Sierra de Santo Domingo, lindando entre Navarra y Huesca, y no tiene otros viñedos a su alrededor. Es una viña en la que hacen cultivo ecológico, y es una viña de secano. Una pregunta. ¿Saben ustedes que la mayor parte del vino que bebemos ahora es vino de regadío? ¿Les suena? Esa es la realidad. Vino de regadío. Eso es un disparate. No, lo digo técnicamente, hace no muchos años estaba prohibido el riego en la viña. Directamente prohibido por la ley del vino y de los alcoholes. Hombre, había un motivo comercial, de excedentes y tal, y había otro problema. Y es que la gente sabía, y siempre se ha sabido, que la viña es un cultivo que para dar calidad necesita pasar sed. Cuando una viña no pasa absolutamente nada de sed,
eso en lugar de ser vino, lo que pasa es que yo al final puedo hacer un vino de cualquier cosa a base de hacer lo que yo haga para hacer vino. ¿Estamos de acuerdo también? O sea, las trampas de la analogía son infinitas. Y podemos sacar un vino casi de cualquier cosa. Pero antes no, antes la gente sabía que un vino para ser bueno tenía que ser un vino de secano, con alguna excepción. A lo mejor algún riego en algún momento, muy bien dado, bien. Pero no lo digo por eso. Fíjense ustedes que les estaba comentando el proceso. Un trigo de tralla más corta, ahora ya le podemos echar alimento, abono, agua, nitrato, nitrato, nitrato. Eso me baja la talla, empiezan a aparecer las malas hierbas que antes no tenían importancia, de pronto empiezan a pasar por encima del trigo, porque claro, el trigo ahora es pequeñito, no les hace sombra, la mala hierba sube, hay que meter herbicidas, nos metemos en un ciclo. Y para proteger a esas plantas débiles empiezo a echar veneno, 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 porque son venenos, o sea, es que no hay ninguna que no sea un veneno, porque si no fuese veneno no actuaría. Si queremos que mate una planta, ¿eso qué es? Es un veneno, ¿no? ¿O qué es? Si queremos que mate un oidio, un hongo es un veneno, si queremos que mate un insecto es un veneno. Entonces yo empiezo a proteger, a proteger, a proteger. Fíjense qué bonito, es que la naturaleza, a veces, de verdad, las plantas son maravillosas. Miren. Una cosa que ahora está muy de moda, porque está en los cosméticos, si salen ustedes a cualquier tienda de cosmética verán que aparece resvera no sé qué, resvital, resvi no sé qué, en cosméticas, antioxidantes, no sé qué. ¿Saben ustedes lo que es eso? Son productos a base de resveratrol. Es un poco de tecnicismo, pero resveratrol es un producto que genera la uva para defenderse. Es una molécula que produce la uva para defenderse de situaciones de estrés. Cuando la uva tiene cerca una plaga, cuando está pasando una sequía, cuando le pasa un sol muy fuerte, las uvas lo pasan mal, necesitan defensas, pero las plantas no se mueven, no se pueden ir a buscar la sombra, tienen mecanismos biológicos de defensa, y son mecanismos bioquímicos, generan unos productos dentro de ellas mismas, dentro de las plantas, que de ahí viene la explicación de por qué las plantas curan y por qué, viene de ahí. Porque generan unos productos dentro de ellas mismas para defenderse de situaciones de verdadero peligro. Esa es una viña de secano. Si esas uvas están pasando en un momento demasiado calor, normalmente la planta va a producir más cantidad de resveratrol. ¿Qué ventaja tiene el resveratrol? Pues que para la uva es una defensa, pero para mí es un antioxidante y un anticancerígeno. A ver si esto se entiende. O sea, lo que defiende a la planta, me defiende a mí. Si yo estoy cultivando una planta de manera que no tenga que defenderse porque yo le estoy echando veneno sobre veneno sobre veneno, y para qué narices, al final es como un niño malcriado. Son estos niños sobreprotegidos, que es verdad, que esto ocurre, que no es mentira, que al final no tienen que generar defensas propias, no tienen que espabilar porque viene no sé quién y les protege. Total, al final unos niños debiluchos, ¿no? Es verdad, es cierto, ¿no? Pues imagínense ustedes que esa forma de cultivo, que se inició con la Revolución Verde, la que pasó a producciones mucho más altas, ha creado plantas más débiles, plantas que tenemos que defender más, que tenemos que proteger más, que tenemos que sulfatar más. Pero claro, esas uvas sí necesitan defenderse, pero la mayor parte de las uvas, tampoco quiero exagerar, la mayor parte no es. Muchas de las uvas de muchos de los vinos que hoy tomamos son uvas de regadío. No pasan estrés de falta de agua porque nosotros le echamos el agua. No pasan estrés de falta de comida porque nosotros les echamos el abono. No tienen estrés de que hay una infección, de que aparece un oidio, una polilla, un trips o lo que sea, porque nosotros les echamos los venenos. No te preocupes, tú no te preocupes, que yo estoy aquí para defenderte. Moraleja, no es que no produzcan resveratrol, pero producen poco. Eso quiere decir que cuando yo me tomo el vino procedente de esa uva, siempre se ha dicho que el vino en pequeñas cantidades es cardiosaludable. ¿Qué vino? Porque el vino que procede de uvas, como entendemos que son las uvas, sí es alto en resveratrol, pero un vino que procede de unas uvas de las otras va a ser muy poco cardiosaludable, digan lo que digan con la propaganda. Bueno, pasamos. No sé si les interesa esto o no, yo es que... ¿saben lo que pasa? Que como esta es la última charla, yo pedí ir el último para relajar un poco, porque estamos todos cansados, hay que hacer una cosa un poco más relajadita, un poco más tranquila, y yo pensaba que con unas imágenes y comentando estas cosas, pues como les podía interesar, les podía distraer.
Ah, ese soy yo. Y estoy haciendo mi trabajo, es curioso, es que a veces el trabajo del funcionario público es muy bonito. Ahí estoy haciendo mi trabajo, estoy haciendo lo que tengo que hacer. Estoy en un campo, estoy observando lo que ocurre para poder informar, para poder decir qué hay, qué no hay, qué problemas no hay, para que los políticos luego hagan lo que les dé la gana, pero que tengan información, que lo sepan. Entonces yo les informo, y les informo bien, no es por nada. Bien, pues yo estoy haciendo allí mi trabajo. Y estoy haciendo algo que, por Dios, no lo hagan ustedes nunca. Acabo de coger un tomate de la mata y me lo estoy comiendo directamente. No sé si se ve la imagen. Es eso. Yo acabo de coger ese tomate de esas plantas y con toda la tranquilidad del mundo me lo estoy comiendo como si aquello no pudiese llevar ningún veneno. Y yo no sé cuándo fue el último tratamiento. Hay una cosa que se llama plazos de seguridad, tú lo conoces, que es que ya no es que unos tratamientos estén prohibidos o tal, es que además desde que se aplica el veneno hasta que se puede empezar a coger el producto, legalmente hay que dejar pasar unos días para que aquello se vaya un poco, eso también se entiende, ¿no? O sea, acabo de aplicar el veneno, no es el momento de coger ese tomate, hay que dejar... Claro, si yo voy por un campo y me cojo un tomate que no sé lo que ha pasado en ese campo, bueno, pues un dolorcillo de tripas o una pequeña diarrea o... es muy fácil que me ocurra. Yo ahí estaba totalmente sobreseguro. ¿Saben por qué? Porque conozco ese cultivo. Yo sé que es un cultivo donde no ha entrado ningún pesticida en absoluto. Y la mejor demostración es que yo mismo me estoy comiendo un tomate recién cogido, sin preocuparme por nada. Por cierto, estaba muy rico y no me dio ningún dolor de tripa. ¿Seguimos? Bueno, ahora me voy a poner un poco científico, pero científico suave, no se me asusten, no se me asusten. Ese es un trabajo hecho por una multinacional muy conocida, la CIBA, que luego fue la Ciba-Geigy, que ahora es la no sé cuántas, una multinacional. Y hicieron un trabajo muy bonito, caramba, nos metemos con las multinacionales, pero bueno, a veces hacen cosas... Miren, hicieron un muestreo sobre alimentos, sobre patata, de ahí lo ven en la gráfica, sobre guisantes, zanahoria, la otra es una acelga, la otra es una fresa, son unos plátanos. Arriba está de donde el producto que es. Hicieron unos muestreos en supermercados de los Estados Unidos para saber, para analizar el alimento, a ver qué es lo que había en esos alimentos, ¿de acuerdo? Y 10 años después, fíjense, esa es la historia, 10 años después hicieron el mismo muestreo. De la misma manera, son trabajadores rigurosos, están bien hechos, son suficientes, no son 40 ratas como nos decían esta mañana, hacen las cosas bien. Y fíjense lo que encontraron. 10 años después, pues, por ejemplo, el calcio de las patatas se había reducido un poco, un 70%. ¿Han oído ustedes o han dicho ustedes alguna vez que las patatas de ahora no son como las patatas de antes? ¿Lo han oído? O que la leche de ahora, si es que a eso se le puede llamar leche, no es como la leche de antes, o que los huevos de ahora no son como los huevos de antes, o que los tomates de ahora ya no saben a tomate. Es eso. Lo que pasa es que allí lo estamos viendo con analítica, eso es analítica de laboratorio pura y dura, y además pura y dura y muy bien hecha. Ese es uno de los resultados de la Revolución Verde. ¿Qué había pasado en esos 10 años? Que la Revolución Verde se había empezado a aplicar precisamente en esos 10 años de una forma muy intensiva en los Estados Unidos. Y lo que captaron con ese trabajo fue el resultado sobre la calidad de los alimentos, no sobre la producción ya se lo he dicho, pasar de 500 kilos a 1500, de 3000 a 12000, sino sobre la calidad. ¿Qué es lo que estábamos produciendo? Esa es una información muy sencilla de entender, que no la verán ustedes por ninguna parte. Les desafío a ustedes a que la busquen. Y es una información muy sencilla, pero que yo no sé por qué extraña razón no aparece nunca por ninguna parte. ¿No la han visto ustedes, verdad que no? ¿No la han visto ustedes? Bueno, pues ya vengo yo aquí a traérsela, no se preocupen. Claro, y es que al final llegamos a eso. Eso que es Lycopersicum esculentum, que si lo compras en una tienda pondrán etiqueta que ponga tomate o lo pongan como lo pongan, porque dicen que es tomate, son unas pelotitas rojas, ¿se han dado cuenta ustedes? Son una especie de pelotitas rojas con una piel muy dura, que lo echas al suelo y rebotan. Eso tiene sentido porque es un producto que tiene que trasladarse pues fácilmente desde Canarias hasta aquí, o según el tipo de producto desde Chile hasta aquí, o desde Marruecos hasta aquí.
tiene que soportar el transporte. ¿Se dan cuenta ustedes qué problemón es una cosa tan delicada como es en realidad un tomate? Si empezamos a llevarlo 5.000 kilómetros para aquí y para allá, lo almacenamos, lo metemos en unos pales, lo llevamos a no sé dónde, le aplicamos la logística, lo trasladamos, lo colocamos y además no queremos que se nos estropee al día siguiente porque no se puede vender. El problema es tremendo. Entonces, hemos convertido los tomates, esto lo estudiaba yo, a mí esto me lo enseñaban en la escuela, no se crean que es que a mí me lo enseñaban en la escuela cuando me estaba formando en mi carrera, me decían, hay que conseguir unos tomates de piel dura para que aguanten, para que soporten, para que se puedan trasladar, porque si no, a mí me educaron para sacar eso. Son unas pelotitas rojas. Pasa. Y estos días se hablaba del cannabis, de la marihuana, de no sé qué. No voy a hablar de marihuana. No, yo en ese tema no me meto. Es que esta es una foto preciosa, que yo creo que a ti te gustará, porque yo la utilizo mucho. A veces, por mi trabajo, me toca dar explicaciones de fitotecnia, de abonado, explicaciones muchas veces para técnicos, para gente que son ya pues, ingenieros técnicos, gente que tiene que aprender, hay que reciclarles rápidamente lo importante de las cosas, y yo tengo que ser muy concreto. Y les pongo esta imagen. Y les pregunto, ¿cómo está esa planta? Es que no se ve muy bien porque es un tema de iluminación. Como no se ve muy bien, se lo voy a describir. Lo que yo hago es, ¿a ustedes les parece que esa planta, que es marihuana, pero que no importa que sea marihuana, está bien o que está mal? Fíjense, por favor, es que en los extremos de las... Verde está verde, es un tema de iluminación. Esa planta es verde verdísima, es un verde botella intenso, da una impresión exuberante. Si ven bien, que no se ve muy bien, se lo explico, las puntas de las hojas se ve bastante bien en aquellas de allá. ¿Se dan cuenta que están así? ¿Se dan cuenta que están en gancho? Que no hay ni una sola hoja que termine normal, que todas las hojas están así. Esa planta está muy mal. Esa planta, por muy verde que esté, por mucha hoja que dé y por mucha punta que tenga, lo que tiene es un exceso de abonado nitrogenado horroroso. Tanto tiene un exceso de abonado que a la propia planta le está sentando mal, y lo que está marcando allí es fitotoxicidad. Esa planta, para los que sabemos de estas cosas, la ves y dices, pobrecita mía, qué mal te encuentras. Pero eso a la vista no se ve. Y ahí se ve muy bien. Pero ¿y si es un melocotón? Porque la mayoría de nosotros eso, bueno, yo no lo utilizo, ¿de acuerdo? Pero los melocotones sí. ¿Y si es un melocotón? ¿Y si es un melocotón que parece, ¿cómo diría yo? Perfecto. No tiene una mancha ni media. Es gordo. Tiene como cerita por fuera, brilla, llama la atención. ¿Ese melocotón está bien o está mal? Pasamos. Una foto preciosa, solo por proyectarla, de verdad que esta foto es oficial, es una foto de la Comisión de Bruselas, es una foto de la Unión Europea. La Comisión de Bruselas, que yo siempre digo, nos solemos creer aquí que los de Bruselas son tontos, pero miaja, o sea, los de Bruselas no son tontos, serán lo que sean, pero tontos no. Este tema que estamos comentando, así un poco pues en plan de entretenimiento, se lo conocen muy bien. Saben que hay un problema tremendo de calidad. Y si se fijan en la foto, el protagonista de esa foto es un niño. Miren, yo soy un señor de cierta edad, si me muero dentro de más años o de menos, pues a nadie le va a importar mucho, ya he hecho mi vida y no sé qué. Pero ¿qué pasa con nuestros hijos? ¿O qué pasa con nuestros nietos? Depende de la edad que tenga cada uno. En Bruselas saben que hay un problema real, que ya no es que los niños coman esto o coman lo otro, sino de la calidad de los alimentos que toman esos niños. Tenemos un problema grave, gravísimo de obesidad infantil. Créanme, grave, gravísimo de obesidad infantil. Dentro de 10 años, esto va a ser una epidemia y los sistemas públicos de salud no van a poder aguantar el coste de estas generaciones de niños muy mal comidos que van a desarrollar de todo con mucha rapidez. Diabetes, que se habla estos días, pero diabetes y no solo diabetes. Viene de la falta de calidad de ese melocotón. ¿De acuerdo? Suponiendo que coman melocotón, que eso ya en un niño es un lujo. ¿Seguimos? No te rías, que es verdad. No, perdón, pon la anterior. No te rías, que es verdad, es verdad. Porque ya si come melocotón, ya me come fruta el niño. Pero bueno, ese melocotón era melocotón o era una pelota de color amarillento cargadísima de nitrógeno
esos nitratos se transforman, a ver, me voy a poner otro poquito técnico, pero en nitritos, y los nitritos en nitrosaminas. Las nitrosaminas son cancerígenas. Hagan ustedes la prueba de meter la palabra nitrosamina en Google y verán qué rápido les aparece la palabra cáncer. Y es que los nitratos derivan en nitrito y estos en nitrosaminas, ¿eh? Entonces puede ser que ese melocotón maravilloso sea no tóxico para que el niño se me ponga malo en ese momento, pero sí es un tóxico a largo plazo, que ya veremos a ver lo que tenemos, ¿de acuerdo? Es que a mí el tema de los niños, bueno, me gusta, ¿eh? Pasamos. Bueno, esto también comentaba, me parece que comentaba esta mañana este señor francés, por si alguno de ustedes ha estado, que tiene un restaurante, y el hombre con orgullo y además con razón, yo estaba pensando, chaval, qué razón tienes, procura servir productos ecológicos en su restaurante, lo comentaba, ¿no? Decía que era una cuestión de calidad, que era una cuestión de gusto, de no sé qué. Miren, los cerdos que nosotros comemos, y comentaba este señor, Lleida está lleno de cerdos, y es verdad, no de cerdos, no, por favor, no, de cerdos, pero es que venimos de provincia, yo vengo de Zaragoza, a mí siempre me gusta decir Zaragoza, porque eso de que goce la gente me encanta. Son provincias muy similares, tienen unas características, hay algunas diferencias, pero tienen características muy similares. Lérida está rodeado de cerdos, Huesca está rodeado de cerdos, si conocen la zona de la Llitera, ¿pa' qué? Y Zaragoza tiene unas zonas de cerdos que ¿pa' qué? Y con transgénicos y con todo esto. Mire, nosotros no estamos produciendo así los cerdos que comemos. No es Photoshop, no es que esa foto sea una mentira que les haya puesto aquí para engañarles. Eso es verdad. Es decir, hay algunas explotaciones de carne que producen así. Pero, si pasas a la siguiente, nosotros estamos produciendo así. ¿De acuerdo? Se lo explico en dos palabras. Por ejemplo, las cerdas, cuando están en gestación, no se pueden mover los animalitos. Porque, claro, es una putada que el animal se mueva. Porque si se mueve gasta energía, y si gasta energía come pienso. A ver, que no hace falta ser veterinario para esto, que esto lo entendemos todos. Si yo evito que el animal se mueva, el animal se queda ahí, como no me muevo, no gasto energía, como menos pienso para producir lo mismo, y en la industria del cerdo hay que centimiar los costes. Es una industria muy difícil, no lo tienen nada fácil, hay que trabajar el céntimo, y trabajan el céntimo haciendo eso. Son animales enjaulados, son animales pues como ese. ¿Puedes poner otra vez la anterior? Claro. No, la anterior, no, hacia atrás. Ay. Vuelvo otra vez a cómo está. ¿Cómo está ese animal? ¿Está bien o está mal? Está bien. No necesito hacer una cristalización, no necesito hacer análisis, no necesito llevar a la multinacional CIBA ni hacer nada. Ese animal está bien. Y yo tengo, como ser humano, la empatía suficiente para entender que ese animalito, bueno, pues luego lo mataré y me lo comeré, pero ese animal está bien. ¿Cómo está el siguiente animal? Pregúntenselo ustedes, ¿cómo está ese animal? Tampoco tengo que hacer cristalizaciones, tampoco tengo que hacer nada. Ese animal está mal. Y ahora les voy a hacer una pregunta y no necesito que me la contesten, porque cada uno tendrá su idea y no me quiero meter ahí. ¿Les parece a ustedes que será lo mismo para nosotros comer la carne de uno que comer la carne de otro? ¿Les parece a ustedes? No hablo del sabor, hablo para nosotros. ¿Será lo mismo? Seguimos. Bueno, pues les presento al señor Rudolf Steiner. El señor Rudolf Steiner, que me imagino que algunos lo conocerán, es el padre de una... normalmente si lo buscan en cualquier Wikipedia o tal les pondrán que es filósofo. Bueno, es una forma de decirlo. Es un hombre que se metió en muchos campos y es el padre de la antroposofía. Desarrollaron las escuelas Waldorf. ¿Han oído hablar de las escuelas Waldorf? La agricultura biodinámica proviene de él. Es un individuo bastante singular. Y, curiosamente, lo digo porque es cierto, murió en el veintitantos y luego vinieron los nazis. Oye, y a los nazis este tipo no les gustaba nada. Quemaron sus libros, trataron de... no sé, por alguna razón que no sé cuál es, les caía mal. Bueno, pues este señor fue el que tuvo la idea, tuvo la intuición. Yo, de verdad, creo que fue intuición. Porque le preguntaron sus alumnos, ¿cómo puedo distinguir cómo está una planta? ¿Cómo puedo distinguir?
Porque claro, ellos estaban haciendo agricultura biodinámica y querían demostrar que esas plantas estaban mejor que la otra. ¿Cómo puedo yo distinguir esto? Y el señor tuvo la intuición de decir que buscasen con sales metálicas. Busquen con sales metálicas que encontrarán alguna que les sirva para... Y efectivamente fue verdad. ¿Pasamos? Yo tengo un gran respeto por este señor, ¿eh? Y este fue el que lo continuó, el señor Pfeiffer, un físico de campanillas. ¿Pasamos? Y esa es una imagen clásica. Esta foto no es mía, bueno, no es mía, es una foto de internet. Quiero decir que, bueno, luego les facilito toda la información que quieran. Esto es información abierta. Una cosa que yo lo presente, no estoy presentando aquí ninguna cosa oscura ni cerrada. Esto es información para todo el mundo. Esa es una clásica imagen de las primeras que consiguieron con cristalizaciones. Pasas a la siguiente, por favor, porque vamos a empezar a comparar. Corresponden al mismo tipo de planta, son el mismo alimento, el mismo. Y voy a volver a hacer la pregunta. Esa es una imagen, ¿puedes pasar la anterior? Esa es otra, y ahora yo pregunto. ¿Se ve diferencia? ¿Cuál de esas dos plantas estaba en mejores condiciones? ¿Esa o esa? Son ustedes unos expertos en cristalizaciones. Ríanse, la gente no sabe esto. Y es bien sencillo. Sí, luego te lo explico, es muy fácil. Bueno, te lo voy a explicar, mira. Depende de con qué estemos trabajando. Por ejemplo, yo te he dicho vino, ¿de acuerdo? El vino es muy fácil. Tú tomas, es una cuestión de mililitros, es decir, tú tomas con la pipeta mililitros de la disolución, por ejemplo, de cloruro de cobre, a los moles que sea, con la normalidad que sea, entonces lo echas en la placa. Y dentro de esa placa lo que haces es añadirle una pequeña cantidad, mililitros, de aceite. Ya tienes el contacto. O de vino, por ejemplo, no, de vino, de aceite, de plata. Por cierto, leerán ustedes por allí que las cristalizaciones con aceite son imposibles. Una mierda, pensaron. ¿Qué pasa con una planta? Hombre, no es poner la planta en contacto físico, lo que se hace es macerar la planta, ¿de acuerdo? Se hace un extracto hidráulico normal en agua destilada, con la técnica que quieras utilizar, una simple maceración, y es esa agua filtrada la que se pone en contacto. Es así como se hace. Es muy simple, es muy sencillo. Y es lo de siempre, es empezar un poquito y luego ya le coges la marcha y no tiene ninguna dificultad, Ese es el gran problema de este tema, que lo puede hacer casi cualquiera y que no necesita presupuestos. O sea, con esto no te cuelgas la medalla de que hemos abierto una línea de investigación para un equipo de excelencia que le hemos dotado con un presupuesto de 10 millones de euros y porque necesita... Es que no hace falta. Es que son unas placas de Petri, unos vasos de precipitado, ni siquiera hace falta un microscopio. Antes me comentaban, ni una cámara fotográfica, no hace falta un equipo sofisticado. Esto es sencillo, esto es tecnología blanda, esto lo hace cualquiera. Bueno, retomo. ¿Lo ven, no? ¿Cuál es la una y cuál era la otra? Bien, la primera, perdona, no te importa, te estoy dando un poco la vara, lo siento, Carles, pero es que yo creo que se ve mejor así, saltando de imagen en imagen. Ah, vale, pues a la siguiente. No, uy, esta es preciosa. Les voy a poner otro acertijo. Son dos plantas de judío, ¿de acuerdo? Las dos son judías. No es que una sea una cosa y otra, no, las dos son judías. Diferencia, una de ellas, y no voy a decir cuál, era una planta fresca, acababa de cortar. Y la otra simplemente llevaba unos días, vamos a decir, muerta. Adivina, adivinanza. ¿Cuál de las dos plantas está recién cortado? Son ustedes fantásticos. ¿Han oído hablar de la agricultura de proximidad? Estos días nos lo estaban diciendo. El francés, que no le acertaba muy bien con la traducción, les decía terroir. Terroir tiene un concepto... pero estaba hablando de eso. Estaba hablando de las características de un territorio próximo. Un territorio que conozco, que tiene unas características especiales. El del restaurante decía de conocer al agricultor que produce lo que yo compro, porque entonces yo sé lo que me está dando y además él sabe lo que yo quiero. Esa agricultura de proximidad, que no es lo que estamos comiendo. No es lo que estamos comiendo. Miren, con toda probabilidad, y casi no me equivoco, si ustedes compran una judía verde, lo más normal es que venga de Marruecos.
si compran un espárrago chileno o chino. ¿De acuerdo? Esto es verdad, ¿eh? Esto es verdad. Si compran un tomate, si tienen suerte, según la época del año, fácilmente que venga de Canarias. O sea, agricultura de proximidad, ¿de qué proximidad? Estamos hablando de... Esa es una planta recién cogida. Esa es una planta que llevaba unos días muertas y probablemente el análisis químico no detecte diferencias importantes. Sin embargo, los cristales sí. ¿Se dan cuenta de la potencia de esta tontería? Los cristales lo detectan. Y ahora yo me pregunto otra vez y hago la pregunta y no la voy a responder. Esta planta viva, recién muerta, organiza mucho mejor la placa que esa otra. ¿Y el efecto sobre mí? Vamos a pensar, es un poco como lo de los cerdos. ¿Será lo mismo comer la carne de un cerdo que la de otro? ¿Pensamos que sería igual? ¿Será lo mismo comer una judía verde que tiene todavía la capacidad de organizar una placa como la tiene esa, que una judía verde, también judía verde, que a lo mejor tiene los mismos hidratos de carbono y lo mismo no sé qué, pero que la organiza de esa otra manera? ¿Será lo mismo en mi cuerpo? Pasamos. Para que vean que no todo va de ecológico o no ecológico, porque es que este es un tema de las cristalizaciones sensibles, que es como se las suele llamar, da un poco la impresión de que está en manos de biodinámicos o como mínimo ecológicos. No. Miren, ese no es un vino ecológico, ese es un vino convencional, de una denominación de origen, no sé si la conocen, que es Campo de Borja, y para que nos entendamos, por ponérselo fácil, era, como compré yo la botella, es un vino en ese momento de 10 euros la botella, ¿de acuerdo? Pasa a la siguiente. Un vino convencional, tinto igual que el otro, no llega al euro la caja. Pasa a la anterior, por favor, vamos a comparar. Esa y esa. ¿Cuál de las dos imágenes les parece a ustedes más bonita? ¿La de 10 euros o la de 1 euro? No solo son ecológicos, biodinámicos y gente tan poco sospechosa. No, esto es vino convencional. Menuda diferencia. Venga, seguimos. Para que no sean mis opiniones. Este señor es un físico cuántico, Heller, un físico alemán que tiene un montón de premios, entre otras cosas el premio Max Planck, que es un poco como la leche dentro del mundo de la física, de alta física. Es un físico de campanillas. Vamos a ver qué opina este señor sobre este procedimiento. ¿Os parece? Venga, pasa. Su opinión sobre la cristalización con sales metálicas. Opinión tomada literal de él, o sea, ahora literal de él. Pasa, por favor. La aguja, recuerdan que yo les decía que son cristales, que no perdamos de vista que aunque tenga una forma aparentemente vegetal, no hay nada de vegetal allí. Son cristales, solamente que en lugar de ser un pedazo de cristal de cuarzo como este, que tiene tamaño, son cristales pequeñitos, pero son cristales, cristalitos. Ven. La aguja, cada cristalito considerada individualmente, es el producto de una reacción física. Hombre, un físico que va a ver, pues una reacción física. Pero el agregado en su conjunto está sometido al azar, lo que no genera orden, sino más bien todo lo contrario. ¿Recuerdan ustedes esas placas que yo decía era solo sal, que se veía ahí un montoncillo de agua? Sí. Al haber contacto, fíjense, con materia de origen vegetal, a ver, recuerdo, muy simple, el aceite tiene origen vegetal, el vino tiene origen vegetal, la alfalfa tiene origen vegetal. Las agujas no modificadas individualmente ni en su estructura no se transforman solo en lo que cabría esperarse, que es ese montoncito de cristales, sino por modificaciones en cosas como la viscosidad. O sea, el hombre lo ha estudiado técnicamente y dice, bueno, ¿qué pasa? Que se producen alteraciones en la viscosidad, en la tensión. Su respuesta, no. Seguimos. La disposición de las agujas en su conjunto está totalmente transformada. Fíjense porque las frases son muy fuertes. Totalmente transformada. La posición desordenada de partida se transforma ahora en una figura característica bien ordenada. ¿Han visto ustedes lo ordenado que estaba? No atribuible al cambio de las condiciones físicas. O sea, no especulemos de decir que no, es que se ha producido una variación en la viscosidad, o sea, no es cierto. No es cierto porque eso se mide y se comprueba que no es verdad. ¿Seguimos?
el mapa. Esto es... Vale, voy a utilizar. Esto es precioso. El material vegetal ha actuado dándole forma. Y esa capacidad de dar forma se atenúa en la medida en que el material puesto en contacto con la sal metálica envejece. ¿Se acuerdan de las judías? ¿Cuál tenía la capacidad de organización y cuál la había perdido? Es decir, conforme va pasando el tiempo, desde que la planta, bueno, morir, las células no se mueren inmediatamente. Desde que la planta ha sido arrancada, conforme van pasando los días, esa capacidad de organización. No olviden que estamos hablando de cristales, de organización de cristales, va disminuyendo con el paso del tiempo. Y este hombre, que no es tonto, se dio cuenta. ¿Seguimos? Por primera vez, y por el momento es el único caso en el que la elaboración de la forma se produce sobre una materia inanimada ordinaria, unos cristales de sal, bajo la acción de una sustancia viva. Solo con que se les quedase esta idea, yo me daría muy por satisfecho. Porque esto, soy un técnico, esto es, créanme, impresionante. No hay otro caso conocido hasta ahora en que la materia viva sea capaz de dar forma sin que lo hagamos nosotros, porque nosotros no hacemos nada. O sea, lo colocamos aquí, se evapora el agua, se forma y a ver qué sale. No hemos actuado en absoluto. Pero ese contacto con un vino ha producido una organización en los cristales, sin que haya habido ninguna mano que los haya cambiado ni que los haya puesto. No, no. La materia viva actúa sobre la materia mineral y le da una cualidad de forma. Es impresionante. ¿Pasamos? Y ahora les voy a recordar, yo no tengo una explicación, voy a ser muy sincero. Cuando se hablan de estos temas, enseguida se habla, y posiblemente con razón, de energías, con todos mis respetos. Yo no tengo una explicación, yo tengo que actuar aquí como lo que soy. O sea, a lo mejor en la cafetería diría otra cosa, pero yo estoy aquí como técnico. Y tengo que dar una explicación técnica. Y cuando me preguntan, ¿y esto por qué? Yo digo, no lo sé. ¿De acuerdo? Yo lo único que sé es que sucede, pero no tengo una explicación para el fenómeno. Y esto ocurre muchas veces. ¿Se acuerdan ustedes de la mariposita esa, la mariposa monarca, que recorre 4.500 kilómetros, ella solita, desde la frontera del Canadá hasta los bosques de Oyamel, en una zona muy pequeñita de México, sin perderse? Pues no se pierde ni una. ¿Cómo lo hace? La orientación por el sol. Mira, cualquiera que ha hecho topografía sabe que eso de la orientación del sol, tururú, menudo aparato topográfico es el sol, que está variando constantemente su posición. No sabemos, la ciencia tiene que reconocer que hay cosas que todavía no sabemos explicar. Bien, pues aquí estamos en un caso de ese tipo. Desde mi punto de vista, la ciencia todavía no explica el fenómeno. Si ven ustedes sobre esto, que hay mucha información y yo se la puedo facilitar, pues se hablará de energías formadoras, de energías vitales, y seguramente con razón, pero yo no voy a decir que sea eso, ¿de acuerdo? Yo digo simplemente que no sé por qué. Pero hay un principio técnico, que eso sí como ingeniero, que está totalmente de acuerdo, porque fíjense, más orden, menos orden. A ver, más orden, menos orden. No es que unas formas sean cuadradas y otras redondas, por ejemplo. No, no. Más orden, menos orden. Hay un segundo principio de la termodinámica que dice que para que un sistema parezca más ordenado, ha tenido que intervenir un mayor nivel de, ¿adivina la palabra? De energía. Pero en el sentido termodinámico de la expresión. Segundo principio de la termodinámica. Yo esto lo explico con la habitación de un adolescente, porque claro, yo he tenido tengo tres hijos, y bueno, es un tema que conozco. Imagínense ustedes la habitación de un adolescente en estado natural. Hay gente que lo ha visto, ¿no? Vale, cualquier adolescente. Y ahora imagínense que de pronto esa habitación aparece ordenada. ¿Se lo imaginan? ¿Qué ha tenido que pasar? Que ha tenido que intervenir alguna forma de energía. Bien, esta es una forma muy sencilla de explicar, muy sencilla pero real, o sea, sencilla pero real. A mí me gusta simplificar. Del segundo principio de la termodinámica. Estamos en un universo de eso que llaman, le sonará la palabra entropía creciente, es decir, de desorden creciente. Si no se intervienen, las cosas tienden a desordenarse por sí mismas.
para que se ordenen, tienen que actuarse sobre ella, tiene que hacerse una energía. Entonces es como si esa planta de judía recién cortada tuviese alguna forma de energía, ahora sí digo energía, más alta que esa plantita, que a lo mejor mantiene la misma composición química, pero después de unos días, allí ha perdido algo. Y ese algo es, termodinámicamente, energía. Estamos midiendo de alguna manera, muy visual, la energía que existe en el sistema en el momento en el que se produce la formación de los cristales. O sea, en ese preciso momento en el que se crea el cristal, detecta que haya una mayor o una menor energía. Y eso es lo que nosotros estamos midiendo, ¿de acuerdo? Y esto no es especular. Luego ya que se empiece con energías vitales, con tal, eso ya son palabras respetables, pero es otra historia. Yo solo digo energía. ¿Seguimos? Lo que detectan los cristales al formarse es la presencia de una energía en el medio. ¿Seguimos? Pone libros sobre esto. ¿Seguimos? Ese soy yo. Y ahora les voy a contar lo fácil que es hacer trampas o de equivocarse al manejar estas cosas. Lo cuidadoso que hay que ser. Entre todos de mis hobbies, yo practico Reiki y hago imposición de manos de una manera muy cotidiana. Entre otras cosas a mis plantas. ¿Por qué no? Entonces, esa es una foto simplemente para que vean la posición. Ahora imagínense que en lugar de ser esa planta, imagínense que es una botella de vino. A ver, una botella de vino, sin abrir, la botella cerrada, influencia de las manos, y otra botella de vino, del mismo vino, también sin abrir, pero sin influencia de las manos. ¿De acuerdo? ¿Me estoy explicando? Una botella de vino sin abrir, o sea, sin poder tener ningún tipo de variación de temperatura, de que a lo mejor algo de la mano, no, sin abrir, cerrada, simple influencia de las manos por el exterior, y otra botella del mismo vino comprado a la vez por mí en la misma tienda, de la misma partida, el mismo vino, pero simplemente sin haber hecho eso. ¿Ya se van imaginando lo que va a ocurrir? ¿Ya se lo imaginan? Pasa. Pues no se van a equivocar ni ajá. Ahí tienen ustedes, en este caso, fíjense los colores, ya les doy la pista, fíjense los colores. Ese es el vino sin imposición de manos. Pasa a la siguiente. Vino con imposición de manos. Coges la primera, por favor. La anterior, si es posible. Vino sin imposición de manos. Un tono homogéneo. ¿De acuerdo? Pocas irisaciones de colores, no tienen por qué aparecer. En la otra, irisaciones de colores a topasto. Y además, y esto créanme porque no he venido aquí a mentirles, la foto no es muy buena. Quiero decir que se ve, porque se ve, pero en la placa se veía, las placas, porque se hacen varias de cada cosa, repito, son varias, se veía impresionante. Un color homogéneo, bueno, bien, bien, y de pronto un color que dices, pero si esto es el arco iris, pero ¿qué ha pasado aquí? Y está detectando una simple influencia de las manos desde el exterior de la botella sin ninguna posibilidad de haber actuado dentro de ninguna forma. Quiere decirse que estos, no es este cristal, lo digo, lo estoy poniendo como ejemplo, que estos cristales en el momento de formarse en unas condiciones un poco controladas que hay que manejar, detectan hasta una imposición de manos. Luego, mucho cuidado con la operativa. Mucho cuidado con el que hace el pipeteado, mucho cuidado con el que pone la placa, mucho cuidado con el que toma la muestra y mucho cuidado con el que lo interpreta. Porque sin mala intención, ya saben ustedes que en física cuántica se sabe, se admite y es así, que hay una influencia del experimentador en lo experimentado. Lo saben, ¿no? Esto es una cosa, es así, hay una influencia. Bien, pues miren, aquí también. Por eso estoy diciendo desde el primer momento, soy muy pesado, referencias ciegas, referencias ciegas, referencias ciegas. Es importantísimo, si vamos a ser honestos, y yo esto lo hago por hobby, por lo tanto, no me merece la pena no serlo, que la persona que hace la manipulación no tenga ninguna idea prefijada sobre el resultado que le gustaría tener, o que le apetece, o que quiere sacar. Que trabaje con una placa que tenga un cuadradito y con otra que tenga un círculo, una muestra. Batterei solo per una lenta melodia che
stanza in una